Hola, en este video voy a hablar acerca de la ley de Faraday. Para entender la ley de Faraday, lo primero que hay que entender es el concepto de flujo magnético. El flujo magnético es la integral respecto a un área del campo magnético por el seno de alfa. Podemos ver que si tenemos una superficie cualquiera, de modo que lo atraviesa un campo magnético, por ejemplo, en esta dirección de magnitud B, y tiene un ángulo así alfa, entonces, el flujo magnético a través de esta superficie va a ser la magnitud del campo magnético por el área por el seno de este ángulo. La razón por la cual está la integral es porque la mayoría de superficies no son así, sino que pueden ser más curvas. De este modo se toman pequeños pedazos de área donde el ángulo es constante y se suman todos esos pedazos de área. Sin embargo, en algunos casos, como por ejemplo estos, en los cuales toda el área va dirigida en el mismo sentido, se puede simplemente calcular como el campo magnético por el área por el seno del ángulo. A continuación vamos a ver la formulación de la ley de Faraday. La ley de Faraday dice que los objetos se resisten al cambio del flujo magnético y esto se expresa como voltaje. Específicamente, el cambio del flujo magnético respecto al tiempo es igual a menos el voltaje. Podemos ver que si por ejemplo tenemos un anillo conductor que está siendo atravesado por un campo magnético, mientras este campo magnético se mantenga constante, no va a haber ningún voltaje sobre el anillo. Sin embargo, si se incrementa este campo magnético, por ejemplo, el anillo va a reaccionar, generando una corriente que oponga al campo magnético. ¿Cómo puede hacer esto? Pues la corriente que forma este anillo va a crear un campo magnético opuesto en esta dirección. Y para saber en qué dirección se usa la regla de la mano derecha. Se apunta con el pulgar de la mano derecha hacia la dirección del campo magnético creado, en este caso en rojo, y se mira la dirección en la que giran los dedos. Esa será la dirección de la corriente, hacia acá. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos ver que el cambio del flujo magnético está influenciado por tres factores: el cambio en el campo magnético, el cambio en el área y el cambio en el ángulo. A continuación vamos a ver el ejemplo más común en el cual se usa la ley de Faraday, que es la generación de corriente alterna. En esta lo que se hace es cambiar el ángulo y se puede ver cómo esto genera voltaje. A continuación podemos ver un ejemplo de generador. Se tiene un campo magnético que siempre va en la misma dirección, en este caso de 0,1 teslas, y se tiene un anillo que en este caso tiene radio 1 metro que está girando en esta dirección. Como dije anteriormente, el flujo magnético depende del ángulo, del área y del campo magnético. De estos, solo el ángulo está cambiando, pero esto garantiza que el campo magnético esté variando con el tiempo. De este modo, lo primero que debemos hacer es escribir la expresión del flujo magnético respecto al tiempo. El flujo magnético es igual al campo por el área por el seno del ángulo, pero el ángulo está cambiando, es decir, el ángulo es igual a omega por el tiempo. En este caso, omega es 10, entonces el seno de 10t. Lo siguiente que debemos hacer es hallar la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Como ni el campo magnético ni el área están variando, sino solo el ángulo, B y A se mantienen constantes y se multiplica por la derivada de seno de 10t. La derivada de seno de 10t es 10 coseno de 10t. Entonces de este modo tenemos que el cambio en el flujo magnético respecto al tiempo es igual a 10b por A por coseno de 10t. Lo siguiente que debemos hacer es introducir valores. Sabemos que el campo magnético es igual a 0,1 teslas y que el área, que es igual a pi por radio al cuadrado, y el radio es 1 metro. Entonces tenemos que el voltaje inducido será igual a menos 10 por 0,1, que es el campo, por el área, pi por 1 al cuadrado, por el coseno de 10t. Y al realizar la aritmética tendremos que el voltaje respecto al tiempo es igual a menos pi por el coseno de 10 Eso puede parecer extraño, porque ¿cómo puede ser un voltaje negativo? Sin embargo, ocurre que el coseno de 10t tiene valores tanto positivos como negativos, entonces el voltaje va cambiando en una onda sinusoidal. Algo importante a saber es que puede parecer que esto es poca potencia, comparado con las pilas de corriente directa, por ejemplo. Sin embargo, hay que considerar que acá se está usando una frecuencia angular de 10 radianes por segundo, mientras que las que se usan normalmente son de 60 en los generadores. Esto termina el video de hoy. Muchas gracias por ver.